Quique Morandé es una de las figuras más reconocibles y, a la vez, más enigmáticas de la televisión chilena. Su nombre está ligado a décadas de entretenimiento popular, humor irreverente y un estilo propio que marcó época. Pero antes de convertirse en un rostro omnipresente de la pantalla chica, hubo un largo camino de formación, influencias familiares y decisiones personales que moldearon su carácter. Enrique Eugenio Morandé Lavín nació en Santiago de Chile en el seno de una familia tradicional, con fuertes valores conservadores y una marcada conciencia social. Desde muy joven creció rodeado de conversaciones políticas, culturales y económicas que reflejaban la realidad del país en distintos momentos históricos. Este entorno le permitió desarrollar una mirada aguda sobre la sociedad chilena, una habilidad que más tarde transformaría en materia prima para su humor y su manera de comunicar. Durante su infancia y adolescencia, Morandé no parecía destinado, al menos en apariencia, a una carrera artística. A diferencia de otros personajes del espectáculo que descubren temprano su vocación, Quique se inclinó inicialmente por una formación académica sólida. Estudió ingeniería comercial, una elección que hablaba más de estabilidad y proyección profesional que de fama o exposición mediática. Aquellos años universitarios fueron claves para forjar su disciplina, su capacidad analítica y su entendimiento del negocio, elementos que posteriormente aplicarían incluso dentro del mundo del entretenimiento. Sin embargo, su personalidad inquieta y su carisma natural lo empujaban constantemente hacia espacios donde la comunicación era central. Amigos y cercanos recuerdan que, incluso en reuniones informales, Morandé destacaba por su rapidez mental, su ironía elegante y su facilidad para captar la atención del grupo. No era un humor estridente, sino uno basado en la observación y en la lectura fina de las personas y las situaciones cotidianas. En paralelo a sus estudios, comenzó a interesarse por los medios de comunicación y la vida pública. Chile atravesaba transformaciones profundas, y Quique observaba con atención cómo la televisión se convertía en un espacio de influencia social, política y cultural. Esa observación temprana le permitió comprender que el medio no solo servía para entretener, sino también para reflejar, y muchas veces amplificar, las tensiones y aspiraciones de la sociedad. Sus primeros pasos profesionales no estuvieron ligados directamente a la televisión. Trabajó en el mundo empresarial y mantuvo una vida relativamente alejada del foco mediático. No obstante, esa experiencia fuera de cámaras resultó decisiva. Le otorgó una visión pragmática, una comprensión del público como audiencia diversa y un sentido estratégico poco común entre los animadores tradicionales. Con el paso del tiempo, la inquietud creativa terminó imponiéndose. Quique Morandé comenzó a explorar espacios donde podía combinar comunicación, humor y análisis social, sentando las bases de un estilo que más tarde lo haría inconfundible. Su origen, su educación y su mirada crítica del entorno no solo explican quién fue en sus inicios, sino también por qué logró conectar durante décadas con amplios sectores del público chileno. Este primer de su vida revela que, detrás del personaje televisivo, existe una historia de formación rigurosa, observación constante y una personalidad que supo transformarse con los años sin perder su esencia. Es precisamente esa mezcla de tradición y ruptura la que explica cómo Quique Morandé pasó de ser un joven ingeniero comercial a convertirse en un ícono indiscutido del espectáculo nacional. La carrera de Quique Morandé no fue inmediata ni lineal. A diferencia de muchos rostros del espectáculo que emergen de concursos o escuelas artísticas, Morandé llegó a la televisión desde un ángulo poco convencional. Con formación empresarial, una mirada estratégica y un instinto muy fino para leer al público. Ese cóctel sería clave para explicar su posterior éxito. Sus primeras apariciones en televisión se dieron en programas de conversación y entretenimiento, donde rápidamente destacó por su estilo directo, su ironía sin rodeos y una capacidad poco común para improvisar. Quique entendió muy pronto que la televisión chilena necesitaba personajes que rompieran con el molde tradicional del animador correcto y distante. Él apostó por la cercanía,
el comentario mordaz y una complicidad constante con el espectador. El gran punto de inflexión en su carrera llegó con la creación de Morandé con compañía, un espacio que no solo consolidó su figura, sino que redefinió el humor televisivo en Chile durante décadas. El programa mezclaba comedia, sketches, música, baile y una dosis permanente de polémica. Lejos de buscar un humor refinado o académico, Morandé apostó por lo popular, lo cotidiano y, muchas veces, lo provocador. Bajo su conducción, el programa se transformó en una verdadera plataforma de lanzamiento para decenas de personajes, humoristas y bailarinas, que luego se convertirían en figuras conocidas del espectáculo nacional. Quique no solo animaba, dirigía, decidía contenidos y entendía el programa como un producto televisivo integral. Su experiencia previa en el mundo empresarial le permitió manejar el espacio con una lógica de marca, algo poco habitual en ese momento. No obstante, el éxito vino acompañado de críticas constantes. Sectores del público y de la prensa acusaban al programa de fomentar estereotipos, humor sexista y contenidos considerados livianos o controversiales. Morandé, fiel a su estilo, nunca rehuyó el debate. Por el contrario, defendía su propuesta argumentando que reflejaba una parte real de la sociedad chilena y que la televisión no debía vivir desconectada de su audiencia. A lo largo de los años, su carrera atravesó distintas etapas, adaptándose a los cambios del medio y a las nuevas sensibilidades del público. Aunque el formato original fue evolucionando, la figura de Quique Morandé se mantuvo como eje central. Un animador que no pedía permiso para incomodar y que entendía la polémica como parte del espectáculo. Su permanencia en pantalla durante tanto tiempo no fue casualidad. Morandé supo leer los ciclos de la televisión, retirarse parcialmente cuando fue necesario y regresar en momentos estratégicos. Esa capacidad de adaptación explica por qué, más allá de modas y generaciones, su nombre sigue siendo sinónimo de una era específica del entretenimiento chileno. De su vida profesional muestra a un Quique Morandé consciente de su rol, polémico por decisión propia y sobre todo constructor de un fenómeno televisivo que dejó huella. Más que un simple animador, se convirtió en un símbolo de la televisión popular chilena, amado por unos, cuestionado por otros, pero imposible de ignorar. Más allá del animador polémico y del rostro omnipresente de la televisión, Quique Morandé siempre ha mantenido una relación ambigua con su vida privada. Mientras su figura pública estuvo durante años expuesta al escrutinio constante, su mundo íntimo ha sido en gran medida un territorio reservado, cuidadosamente protegido del ruido mediático. Quique Morandé es padre y ha hablado en contadas ocasiones sobre la importancia de la familia en su vida. Para él, la paternidad no fue solo una experiencia biológica, sino también un proceso de aprendizaje y responsabilidad. Cercanos al animador aseguran que, lejos de las cámaras, Morandé es un hombre mucho más reflexivo y reservado de lo que su personaje televisivo sugiere. La figura del padre ha sido un eje fundamental en su vida, incluso en los momentos de mayor exposición pública. En cuanto a sus relaciones sentimentales, Quique ha optado históricamente por la discreción. A diferencia de otros rostros del espectáculo que construyen parte de su fama a partir de romances mediáticos, Morandé eligió un camino distinto. Sus parejas rara vez han sido protagonistas de titulares escandalosos, y cuando lo han sido, él ha preferido el silencio o declaraciones breves, evitando alimentar la especulación. No obstante, su vida amorosa no ha estado exenta de rumores. A lo largo de los años, distintos medios han intentado vincularlo con figuras del mundo del espectáculo y con mujeres fuera del ámbito televisivo. Frente a esto, Morandé siempre ha mantenido una postura firme: separar la vida personal del personaje público. Esa decisión le permitió preservar vínculos importantes y evitar que su intimidad se transformara en un producto de consumo. Uno de los aspectos menos conocidos de Quique Morandé es su relación con el paso del tiempo. Lejos de negar la edad o intentar adaptarse a estándares juveniles, el animador ha asumido con naturalidad el envejecimiento. En entrevistas esporádicas, ha reflexionado sobre la madurez,
los cambios de prioridades y la necesidad de disfrutar una vida más pausada, especialmente tras reducir su presencia constante en televisión. En este contexto, su vida afectiva ha adquirido un valor distinto. Más que la exposición o el espectáculo, Morandé ha priorizado la estabilidad emocional, la tranquilidad y el acompañamiento cercano. Quienes lo conocen señalan que hoy se muestra más atento a los detalles simples. La conversación, la vida doméstica y el tiempo compartido lejos de los focos. Revela a un Quique Morandé distinto al que el público cree conocer. Detrás del humor irreverente y la controversia, existe un hombre que ha defendido con firmeza su derecho a la privacidad, que ha valorado profundamente sus vínculos familiares y que ha entendido el amor y la paternidad como pilares silenciosos, pero esenciales, de su identidad. Esa dualidad entre personaje y persona explica, en gran parte, el misterio y la fascinación que aún rodean su figura. En las últimas semanas, el nombre de Quique Morandé volvió a instalarse con fuerza en titulares y redes sociales, a raíz de una afirmación que dejó a muchos sin palabras. A sus 71 años, espera un hijo para el día de Navidad. La frase, potente y emocional, se propagó rápidamente, generando asombro, incredulidad y un intenso debate entre seguidores, detractores y analistas del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este anuncio? Para entenderlo, es necesario contextualizar tanto al personaje como el momento vital que atraviesa. Quique Morandé no es ajeno a los dobles sentidos, a la ironía ni a los mensajes que invitan a la interpretación. Durante décadas, construyó su carrera jugando con los límites del humor, la provocación y la ambigüedad comunicacional. Por ello, cada palabra suya suele ser analizada con lupa. Según versiones cercanas, la declaración surgió en un contexto distendido, cargado de simbolismo y reflexión personal. No se trató de una conferencia de prensa formal ni de un anuncio médico, sino de una frase pronunciada con una mezcla de emoción, metáfora y sentido personal. Para algunos, la idea de esperar un hijo no debe entenderse únicamente en el sentido biológico tradicional, sino también como una referencia a un renacer vital, a un nuevo comienzo o incluso a la llegada de un proyecto profundamente significativo en su vida. Sin embargo, el impacto mediático fue inmediato. En una sociedad donde la paternidad tardía de figuras públicas genera tanto fascinación como controversia, la edad de Morandé se convirtió en el eje central del debate. Muchos se preguntaron si era realmente posible. Otros celebraron la noticia como una muestra de que la vida siempre puede sorprender, mientras que un sector optó por el escepticismo. Hasta ahora, Quique Morandé ha mantenido una postura coherente con su trayectoria. No ha desmentido categóricamente el titular, pero tampoco lo ha confirmado en términos explícitos. Ese silencio parcial ha alimentado aún más la conversación pública. Para algunos analistas, esta ambigüedad no es casual, sino una forma consciente de dejar que el mensaje circule y que cada quien lo interprete desde su propia sensibilidad. Lo cierto es que, más allá de la literalidad del anuncio, el mensaje toca fibras profundas. La relación con el tiempo, la paternidad, la continuidad de la vida y la idea de la Navidad como símbolo de nacimiento, esperanza y renovación. En ese sentido, Morandé logra, una vez más, colocar su nombre en el centro del debate nacional sin recurrir a estridencias ni polémicas directas. No busca sentenciar una verdad definitiva, sino explicar por qué el anuncio fue tan impactante y por qué solo una figura como Quique Morandé puede generar semejante repercusión con una sola frase. Sea una noticia literal, una metáfora o un gesto profundamente personal, lo innegable es que el animador volvió a demostrar su capacidad de sorprender y de conectar emocionalmente con el público, incluso lejos de los estudios de televisión. La historia de Quique Morandé no puede entenderse únicamente a través de un titular impactante ni de una etapa específica de su carrera. Su trayectoria es el reflejo de varias décadas de televisión chilena, de cambios culturales profundos y de una relación compleja, a veces tensa, a veces cómplice, con el público.
Quique Morandé es, ante todo, un personaje que supo leer su tiempo y en muchas ocasiones adelantarse a él. Desde sus orígenes alejados del espectáculo hasta la construcción de un fenómeno televisivo que marcó generaciones, Morandé demostró que el éxito no siempre responde a fórmulas convencionales. Su figura generó admiración y rechazo en partes iguales, pero nunca indiferencia. Esa capacidad de provocar conversación es, quizás, uno de los rasgos más claros de su legado. El anuncio que lo vuelve a poner en el centro de la escena a los 71 años, la posibilidad de esperar un hijo para Navidad, funciona como una metáfora perfecta de su carrera. Navidad es sinónimo de nacimiento, de esperanza y de nuevos comienzos. Sea interpretado de forma literal o simbólica, el mensaje conecta con una idea que ha acompañado siempre a Morandé. La vida no se detiene, incluso cuando el calendario marca el paso del tiempo. En una industria que suele relegar a las figuras maduras, Quique Morandé desafía los límites de la edad y de las expectativas sociales. No desde la provocación explícita, sino desde la ambigüedad reflexiva. Su silencio parcial, su negativa a confirmar o desmentir de forma tajante, deja espacio para la interpretación y refuerza su imagen de hombre que controla su propio relato. Hoy, lejos del ritmo frenético de la televisión semanal, Morandé parece habitar un lugar distinto, el de la observación, la pausa y la selección cuidadosa de sus apariciones públicas. Su figura se transforma así en la de un referente que ya no necesita exposición constante para seguir siendo relevante. Basta una frase, un gesto o una declaración medida para volver a encender el debate. No cierra una historia. Más bien, la deja abierta. Porque si algo ha demostrado Quique Morandé a lo largo de su vida, es que siempre existe la posibilidad de un giro inesperado. Su legado no se limita a programas o rating y de audiencia, sino a la huella cultural que dejó en la televisión chilena y en la memoria colectiva. A los 71 años, Quique Morandé vuelve a recordarle al público que la sorpresa, la controversia y la reflexión pueden convivir en una misma frase. Y quizás esa sea su mayor enseñanza. Mientras haya vida, siempre hay espacio para un nuevo comienzo.